¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos de tus sueños más profundos parecen estar tan lejos de tu realidad, mientras que otros parecen materializarse sin esfuerzo aparente? Hoy quiero hablarte de algo que va a revolucionar la manera en que entiendes tus deseos, tus anhelos y la forma en que Dios responde a los clamores más profundos de tu corazón, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es magia ni pensamiento positivo barato, es un principio bíblico tan poderoso que puede transformar completamente tu forma de vivir, de soñar y de esperar en Dios. Si este mensaje te habla al alma, suscríbete ahora mismo, dale like y compártelo con alguien que necesite escuchar que sus deseos no son imposibles para Dios. Y aquí mismo en los comentarios quiero que me escribas cuál es ese deseo profundo que llevas en tu corazón, ese sueño que parece imposible, esa petición que has dejado de hacer porque ya perdiste la esperanza. Escríbelo sin miedo, porque hoy vamos a hablar de cómo Dios responde a los deseos alineados con su corazón. Y lo que vas a descubrir hoy puede cambiar la forma en que ves tus sueños, tus oraciones y el propósito que Dios tiene preparado para ti desde antes de que nacieras. Déjame empezar contándote algo que me pasó hace algunos años, cuando estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de mi ministerio. Había invertido años de esfuerzo en un proyecto que creía que era la voluntad de Dios. Había orado sin cesar, había ayunado, había hecho todo lo que humanamente podía hacer, pero las puertas se cerraban una tras otra. Y yo no entendía por qué, si mi corazón estaba puesto en servir a Dios y en bendecir a las personas, nada parecía funcionar. Una noche en la que no podía dormir por la ansiedad y la frustración, abrí mi Biblia casi al azar y mis ojos cayeron sobre el Salmo 37, versículo 4, que dice algo extraordinario, algo que en ese momento sonó tan simple que casi lo pasé por alto. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y recuerdo que pensé, bueno, Señor, yo me deleito en ti, yo te amo, yo te sirvo. Entonces, ¿por qué no veo cumplidos los deseos de mi corazón? Pero esa noche algo comenzó a cambiar en mi interior, porque el Espíritu Santo empezó a susurrarme una verdad que transformó mi perspectiva completa sobre los deseos, la fe y la voluntad de Dios. Y es que cuando nos deleitamos genuinamente en Dios, cuando nuestra mayor satisfacción está en conocerlo, en amarlo y en caminar con Él, algo sobrenatural sucede. Nuestros deseos comienzan a alinearse con los suyos. ¿Y sabes qué pasa cuando tus deseos son los mismos deseos de Dios? Que se hacen realidad no porque tú los manipulaste ni porque aplicaste técnicas de visualización, sino porque lo que está en tu corazón es un reflejo del corazón del Padre. Ahora quiero que entiendas algo fundamental antes de seguir adelante, porque hay una gran confusión en el mundo cristiano respecto a este tema de los deseos y las peticiones. Hay quienes piensan que desear algo bueno para tu vida es egoísmo, que querer prosperar es materialismo, que soñar en grande es orgullo, y te dicen que debes conformarte con lo mínimo porque eso es humildad. Pero déjame decirte algo con toda claridad. Dios no te creó para que vivas en mediocridad espiritual, emocional o material. Dios te diseñó con sueños en el corazón porque Él mismo puso esos sueños ahí. El problema no es que desees cosas buenas. El problema es cuando tus deseos están desconectados del propósito divino y cuando buscas que se cumplan por medios que Dios no aprueba. En Juan 15, versículo 7, Jesús dice algo increíble. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta promesa? Pidan lo que quieran, no lo que yo les permita. No lo que sea apenas suficiente, no lo que sea políticamente correcto en la iglesia, sino lo que quieran. Pero hay una condición no negociable: permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Porque cuando estás conectado con la vid verdadera que es Cristo, cuando su palabra está arraigada en lo más profundo de tu ser, tus deseos se transforman, tus peticiones se purifican y lo que pides es exactamente lo que Dios quería darte desde siempre. Hoy quiero compartir contigo algo que una mujer me escribió hace unos meses. Me contó que durante años había pedido a Dios que su esposo cambiara,
que dejara ciertas conductas que estaban destruyendo su matrimonio, y ella oraba con fervor, ayunaba, lloraba delante de Dios, pero nada cambiaba. Hasta que un día, en medio de su desesperación, escuchó la voz del Espíritu Santo diciéndole algo que la incomodó profundamente. Deja de pedirme que cambie a tu esposo y pídeme que te cambie a ti primero. Y ella se ofendió porque pensaba que ella no era el problema, que ella era la priva, víctima, que ella lo había hecho todo bien, pero cuando finalmente se humilló y comenzó a orar diferente, cuando su petición dejó de ser cámbialo a él y se convirtió en cámbiame a mí, muéstrame dónde necesito sanar, dónde necesito perdonar, dónde necesito crecer. Algo extraordinario comenzó a suceder. Ella empezó a transformarse, su forma de relacionarse cambió, su manera de comunicarse mejoró, su capacidad de amar incondicionalmente se expandió y como consecuencia de su transformación, su esposo también comenzó a cambiar. No porque ella lo manipuló ni porque lo presionó, sino porque cuando tú cambias, el ambiente a tu alrededor cambia. Cuando tú sanas, tus relaciones sanan. Cuando tú creces espiritualmente, todo lo que tocas comienza a florecer. ¿Ves cómo funciona esto? El deseo de ella no era malo, quería un matrimonio sano, quería una familia en paz, pero la forma en que estaba enfocando su petición estaba equivocada porque estaba mirando el problema afuera, cuando el cambio debía comenzar adentro. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento y te hagas una pregunta honesta. ¿Cuántas veces has orado por algo y no has visto respuesta porque estabas pidiendo que Dios cambie las circunstancias externas sin permitir que Él transforme tu interior primero? ¿Cuántas veces has pedido un mejor trabajo pero no has trabajado en tu carácter, en tu disciplina, en tu integridad? ¿Cuántas veces has pedido mejores amistades pero no has sido el tipo de amigo que tú quisieras tener? ¿Cuántas veces has pedido un milagro financiero pero no has sido fiel en administrar lo poco que tienes? Porque verás, Dios no solo quiere darte lo que deseas, Dios quiere prepararte para lo que vas a recibir y muchas veces el proceso de preparación es más importante que el cumplimiento mismo del deseo, porque lo que Dios está haciendo en ti mientras esperas es más valioso que lo que estás esperando recibir. Piensa en esto por un momento. Si Dios te diera hoy todo lo que has pedido sin haberte preparado primero, ¿podrías manejarlo? ¿Podrías sostenerlo? ¿O lo perderías como tantas personas que ganan la lotería y terminan en peor situación que antes porque no estaban preparados para administrar la bendición? Escríbeme en los comentarios ahora mismo y dime qué es lo que estás esperando de Dios en este momento de tu vida. No tengas miedo de compartirlo porque cuando declaras tus deseos en comunidad de fe, cuando los expresas en un espacio donde otros también están creyendo, algo poderoso se activa en el mundo espiritual. Cuéntame si estás esperando restauración en tu familia, si estás creyendo por sanidad en tu cuerpo, si estás esperando una puerta de oportunidad que lleva años cerrada, porque quiero que sepas que tu testimonio puede ser la inspiración que alguien más necesita para no rendirse, y el simple hecho de escribirlo y declararlo es un acto de fe que mueve el corazón de Dios. Y mientras escribes quiero que pienses en esto. ¿Estás dispuesto a cambiar tú primero para que tu deseo se haga realidad? ¿Estás dispuesto a que Dios haga una obra profunda en tu carácter mientras te prepara para recibir lo que has pedido? Déjame llevarte ahora a una de las historias más poderosas de la Biblia sobre deseos cumplidos, la historia de Ana en el libro de 1 Samuel. Aquí había una mujer que tenía un deseo tan profundo que le consumía el alma. Ella quería ser madre, pero era estéril. Y en su cultura eso no solo era una tristeza personal, sino una vergüenza social. Su esposo tenía otra esposa que sí tenía hijos y que constantemente se burlaba de ella. La humillaba, la ridiculizaba por no poder concebir. Y Ana vivía con ese dolor día tras día, año tras año, hasta que un día decide hacer algo radical. Va al templo y derrama su corazón delante de Dios con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. La Biblia dice que Ana lloraba amargamente y hacía esta oración: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida. Y aquí está el secreto que muchos pasan por alto. Ana no solo pidió, Ana hizo un voto. Ana puso su deseo en las manos de Dios con una condición que revelaba la pureza de su corazón.
Si tú me das esto que tanto deseo, yo te lo devuelvo a ti. Si tú me bendices con un hijo, ese hijo será para tu gloria, no para mi ego, para tu propósito, no para mi agenda. ¿Y sabes qué pasó? Que Dios escuchó su oración, Ana concibió y dio a luz a Samuel, uno de los profetas más importantes de toda la historia de Israel, un niño que cambiaría el rumbo de una nación entera, y Ana cumplió su voto. Cuando el niño fue destetado, lo llevó al templo y lo dejó allí para que sirviera a Dios toda su vida. Ahora piensa en la fe que esto requería, piensa en la entrega, piensa en el nivel de confianza en Dios que esto demandaba, porque Ana no estaba negociando con Dios, Ana estaba rindiendo su deseo más profundo al señorío de Dios. Y cuando tú haces eso, cuando tú pones tus sueños en el altar y dices, Señor, esto es lo que deseo, pero más que nada deseo tu voluntad, más que ver cumplido mi sueño, quiero cumplir tu propósito. Y si este deseo se alinea con tu plan, lo recibiré con gratitud y lo usaré para tu gloria. Ahí es cuando Dios se mueve. Ahí es cuando lo imposible se hace posible. Ahí es cuando los deseos se hacen realidad, no por tu esfuerzo, sino por su gracia. Y aquí viene algo que quiero que grabes en tu corazón. No todos los deseos se cumplen de la manera que tú esperas ni en el tiempo que tú planeas. Pero cuando un deseo es genuinamente de Dios, siempre se cumplirá de una manera que te dejará asombrado. Yo he visto esto una y otra vez en mi vida y en las vidas de miles de personas a las que he aconsejado a lo largo de los años. He visto a gente que pedía una cosa y Dios les dio algo mucho mejor. He visto a personas que creían que necesitaban un cambio de circunstancias cuando lo que realmente necesitaban era un cambio de perspectiva. He visto a hombres y mujeres que pasaron años pidiendo algo específico solo para descubrir después que si Dios se los hubiera dado en el momento que ellos querían, los hubiera destruido porque no estaban listos. Dios sabe exactamente cuándo estás preparado para recibir lo que has pedido. Dios conoce el momento perfecto en que tu carácter ha madurado lo suficiente para manejar la bendición sin que se te suba la cabeza. Dios espera pacientemente hasta que tu corazón está en el lugar correcto para que cuando recibas lo que deseas no lo conviertas en un ídolo que reemplace tu adoración a Él. Recuerdo cuando yo estaba comenzando en el ministerio y soñaba con tener una plataforma grande para predicar el Evangelio, quería estadios llenos, quería programas de televisión, quería libros publicados, quería impactar multitudes. Y no había nada de malo en esos deseos porque venían de un corazón que genuinamente quería que más personas conocieran a Cristo, pero yo no estaba listo. Mi carácter tenía áreas que necesitaban ser refinadas. Mi humildad necesitaba ser forjada en el fuego de la adversidad. Mi dependencia de Dios necesitaba ser probada en el desierto del anonimato. Y Dios en su infinita sabiduría me llevó por un proceso largo y doloroso donde pasé años ministrando a grupos pequeños, donde enfrenté rechazo y críticas, donde aprendí a servir sin reconocimiento, donde descubrí que mi identidad no podía estar en lo que hacía para Dios, sino en lo que Dios había hecho por mí. Y cuando finalmente llegaron las oportunidades que yo había soñado, cuando las puertas se abrieron de par en par, yo ya no era el mismo joven impulsivo y orgulloso que había comenzado. Yo era un hombre quebrantado, humilde y completamente dependiente de la gracia de Dios. Y esa transformación fue necesaria porque sin ella el éxito me hubiera destruido. Así que te pregunto de nuevo, ¿qué está haciendo Dios en ti mientras esperas que se cumpla tu deseo? ¿Qué lecciones está enseñándote en el proceso? ¿Qué áreas de tu carácter está puliendo mientras preparas para lo que viene? Porque verás, la espera no es castigo, la espera es preparación. El desierto no es ausencia de Dios. El desierto es la escuela donde Dios forma a sus generales. El silencio de Dios no significa que no te escucha. El silencio de Dios muchas veces significa que está trabajando en algo tan grande que ni siquiera podrías comprenderlo si te lo explicara. Y quiero que entiendas esto profundamente. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Nuestro problema es que vivimos con el reloj del mundo cuando Dios opera en el calendario de la eternidad. Nosotros medimos el tiempo en días y años. Dios mide el tiempo en temporadas y propósitos. Nosotros queremos respuestas instantáneas. Dios está construyendo legados que trasciendan generaciones.
Hay un versículo en Eclesiastés 3, versículo 11, que dice, Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Todo hermoso en su tiempo, no antes, no después. En su tiempo perfecto. Y cuando tú aprendes a confiar en el tiempo de Dios, cuando dejas de forzar las puertas y empiezas a caminar con paciencia en el proceso, algo hermoso comienza a suceder en tu interior, la ansiedad desaparece, la paz llega, la fe se fortalece y empiezas a disfrutar el viaje en lugar de obsesionarte solo con el destino. Y déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho antes. Muchas veces el deseo que llevas en tu corazón no es solo para tu beneficio, es para bendición de otros. Dios quiere cumplir ese sueño en tu vida no solo para que tú seas feliz, sino para que a través de ti muchos otros encuentren esperanza, sanidad y propósito. Mira a Ana nuevamente. Su deseo de ser madre no solo se trataba de ella, se trataba de Samuel, se trataba de Israel, se trataba de toda una generación que necesitaba un profeta que los guiara de regreso a Dios. El sueño de Ana era personal, pero el propósito de Dios era colectivo. Y así funciona con nosotros. Cuando Dios te da un deseo, cuando pone un sueño en tu corazón, siempre hay algo más grande detrás de ese anhelo, siempre hay un propósito divino que trasciende tu necesidad individual. Piénsalo. Si Dios te da el deseo de tener un negocio próspero, no es solo para que tú vivas cómodo, es para que generes empleos, es para que bendigas a tu comunidad, es para que sostengas la obra de Dios con tus recursos. Si Dios te da el deseo de formar una familia, no es solo para que tú experimentes el amor conyugal, es para que críes hijos que transformen el mundo, es para que tu hogar sea un refugio donde otros encuentren amor y aceptación. Si Dios te da el deseo de desarrollar un talento, no es solo para tu satisfacción personal, es para que uses ese don para inspirar, para sanar, para llevar esperanza a lugares donde reina la oscuridad. Escríbeme ahora en los comentarios y cuéntame cómo ha cambiado tu perspectiva sobre tus deseos. Después de escuchar esto, dime si ahora entiendes que lo que anhelas tiene un propósito mayor del que imaginabas. Dime si estás dispuesto a rendirle ese sueño a Dios para que Él lo use no solo para tu beneficio, sino para su gloria. Y si sientes que has estado esperando demasiado tiempo y estás a punto de rendirte, escribe, decido seguir creyendo porque necesito que entiendas que tu declaración de fe tiene poder, que tus palabras crean atmósferas espirituales, que cuando declaras en medio de la duda, yo sigo creyendo, estás diciéndole al enemigo que no va a robarte tu esperanza, estás diciéndole a Dios que confías en su tiempo y en su plan, aunque no lo entiendas todo. Ahora quiero hablarte de otro aspecto crucial sobre los deseos que se hacen realidad. Y es el tema de la fe activa versus la fe pasiva, porque hay una gran diferencia entre creer que Dios puede hacer algo y vivir como si ya lo hubiera hecho. Santiago 2, versículo 17 dice, la fe por sí sola si no tiene obras está muerta, y esto significa que no basta con desear algo y sentarte a esperar que caiga del cielo. La fe verdadera se demuestra con acción. La fe genuina te pone en movimiento, te hace dar pasos aunque no veas el camino completo, te impulsa a sembrar aunque no entiendas cómo vendrá la cosecha. Yo he conocido tantas personas que dicen, estoy creyendo por un milagro, pero no hacen absolutamente nada para posicionarse donde el milagro puede ocurrir. Dicen, estoy creyendo por un mejor empleo, pero no actualizan su currículum, ni se capacitan, ni buscan oportunidades. Dicen, estoy creyendo por restauración en mi matrimonio, pero no hacen el esfuerzo de mejorar su comunicación, ni buscan consejería, ni trabajan en su carácter. Y entonces cuando no ven resultados, culpan a Dios o dudan de su fe, cuando la realidad es que su fe nunca salió de la zona de la fantasía para entrar en la zona de la acción. Déjame contarte la historia de un hombre que vino a verme hace algunos años completamente devastado, porque su negocio había quebrado. Me dijo que había orado mucho, que había diezmado fielmente, que creía que Dios lo prosperaría, pero todo se derrumbó y ahora estaba endeudado y sin saber qué hacer. Mientras hablábamos fui descubriendo que este hombre nunca había tomado un curso de administración financiera, nunca había buscado mentoría de alguien con experiencia en negocios,
tomaba decisiones impulsivas sin consultar con nadie, no llevaba registros claros de sus finanzas, y cuando el negocio empezó a tener problemas, en lugar de enfrentar la situación y buscar ayuda profesional, simplemente oró más, esperando que Dios hiciera un milagro sin que él tuviera que cambiar nada. Y yo tuve que decirle algo duro pero necesario: hermano, Dios no va a bendecir tu desorden, Dios no va a prosperar tu irresponsabilidad. Tú puedes orar todo lo que quieras, pero si no haces tu parte, si no te educas, si no buscas sabiduría, si no administras con excelencia lo poco que te queda, estarás esperando un milagro que Dios ya te dio en forma de principios bíblicos que tú te has negado a aplicar. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad, porque Dios ya puso en su palabra todos los principios de éxito, de prosperidad, de relaciones sanas, de sabiduría financiera, de liderazgo efectivo. Y si tú ignoras esos principios y solo esperas milagros sobrenaturales, estás insultando la sabiduría que Dios ya te dio. La fe verdadera es una combinación de confianza en Dios y obediencia a sus principios. Es creer que Él proveerá mientras tú haces tu parte con excelencia. Es esperar el milagro mientras trabajas con diligencia. Es confiar en que Él abrirá puertas mientras tú te preparas para cruzarlas. Y aquí viene algo poderoso que quiero que entiendas. Cuando tú haces tu parte, cuando aplicas los principios de Dios con fidelidad, cuando trabajas con integridad y excelencia, Dios tiene la libertad de hacer su parte, que es lo sobrenatural, lo que tú no puedes controlar, lo que está más allá de tu capacidad humana. Tú siembras, Dios da el crecimiento, tú te preparas, Dios abre las puertas, tú das el primer paso en obediencia, Dios multiplica tus esfuerzos de maneras que ni siquiera podrías imaginar. Piensa en la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Había una multitud hambrienta y los discípulos no sabían qué hacer, pero había un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Imagínate la fe de ese niño, o más bien la fe de sus padres que le enseñaron a compartir. Porque ese niño podría haber dicho: esto es muy poco, no va a servir para nada, mejor me lo como yo. Pero en lugar de eso lo puso en las manos de Jesús. Y lo que era insuficiente en manos humanas se convirtió en abundancia en manos divinas. 5.000 hombres fueron alimentados sin contar mujeres y niños, y sobraron 12 canastas. Pero nota esto: el milagro no ocurrió hasta que alguien dio lo poco que tenía. El milagro no sucedió en la imaginación, sino en la acción. Y eso es exactamente lo que Dios está esperando de ti, que pongas en sus manos lo poco que tienes, tus recursos limitados, tu tiempo escaso, tus talentos imperfectos, tu fe pequeña como un grano de mostaza, y que confíes en que Él puede multiplicar lo que parece insuficiente y convertirlo en más que suficiente. Entonces pregúntate: ¿qué tienes en tu mano hoy que puedes poner en las manos de Dios? ¿Qué paso de fe puedes dar aunque te parezca pequeño e insignificante? ¿Qué puerta puedes tocar aunque no estés 100% seguro de que se abrirá? Porque los milagros no ocurren en la zona de confort. Los milagros ocurren cuando te atreves a moverte en obediencia, cuando das el primer paso sin ver la escalera completa, cuando inviertes lo poco que tienes confiando en que Dios lo multiplicará. Y quiero que escribas en los comentarios ahora mismo cuál es ese paso de fe que sabes que debes dar, pero has estado postergando por miedo. ¿Cuál es esa acción que tu espíritu te ha estado impulsando a tomar, pero tu mente te ha convencido de que es muy arriesgado? Porque cuando lo declaras públicamente, cuando lo escribes y lo compartes, estás comprometiéndote no solo contigo mismo, sino con una comunidad de fe que va a estar orando por ti y creyendo contigo. Ahora quiero llevarte a un nivel más profundo en este tema de los deseos cumplidos, porque hay algo que debemos entender sobre el corazón de Dios que muchos cristianos nunca aprenden. Dios no es un padre tacaño que está esperando razones para negarte cosas buenas. Dios es un padre generoso que se deleita en bendecir a sus hijos. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7:11. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Captás la implicación de esto? Si tú como padre imperfecto
con todas tus limitaciones y egoísmos, eres capaz de dar regalos buenos a tus hijos, imagina cuánto más tu Padre Celestial, que es perfecto en amor, infinito en recursos y eterno en bondad, desea bendecirte. El problema no es que Dios sea reacio a darte cosas buenas. El problema es que muchas veces nosotros no pedimos, o pedimos mal, o pedimos cosas que nos dañarían si las recibiéramos. Santiago 4, versículo 2 y 3 dice algo muy revelador. No tienen por qué no piden, y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para gastarlo en sus placeres. Aquí hay dos problemas identificados. Primero, hay gente que no tiene simplemente porque no pide. Viven en escasez no porque Dios sea tacaño, sino porque nunca le presentan sus necesidades con fe, nunca le expresan sus deseos confiando en su bondad. Viven resignados a la mediocridad cuando Dios tiene abundancia preparada para ellos. Y segundo, hay gente que pide pero con motivaciones equivocadas. Piden para alimentar su ego, para impresionar a otros, para compararse con los demás, para satisfacer deseos egoístas que no tienen nada que ver con el reino de Dios ni con bendecir a otros. Y Dios en su sabiduría infinita dice no a esas peticiones, no porque sea malo, sino porque es un buen padre que sabe que darte lo que pides con esa motivación te destruiría. Entonces la clave está en examinar no solo qué estás pidiendo, sino por qué lo estás pidiendo, cuál es la motivación detrás de tu deseo, qué planeas hacer con lo que recibes, cómo se alinea eso con el propósito de Dios para tu vida. Y déjame darte un principio poderoso que ha transformado mi forma de orar. Cuando ores por algo específico, añade siempre para tu gloria. Cuando pidas provisión, di, Señor, provee para que yo pueda ser de bendición a otros. Cuando pidas sanidad, di, Señor, sáname para que mi testimonio inspire fe en otros. Cuando pidas oportunidades, di, Señor, abre puertas para que yo pueda llevar tu luz a nuevos lugares. Porque cuando tú conectas tus deseos con la gloria de Dios, cuando tus peticiones están atadas al propósito eterno de Dios, cuando lo que pides tiene el potencial de expandir su reino y no solo tu comodidad, ahí es cuando las compuertas del cielo se abren y Dios dice, esto sí lo voy a conceder porque mi hijo entendió que la bendición no es solo para él, es para fluir a través de él. Y aquí quiero detenerme para hablarte de algo que es absolutamente crucial y que puede ser la diferencia entre vivir en frustración constante o vivir en paz mientras esperas que tus deseos se cumplan. La diferencia entre expectativas y esperanza. Las expectativas son demandas que tú le haces a Dios diciéndole cómo, cuándo y de qué manera debe responder tus oraciones. Las expectativas son rígidas, son controladoras y cuando no se cumplen exactamente como tú lo planeaste, te llenan de resentimiento, decepción y duda. La esperanza, en cambio, es una confianza flexible en el carácter de Dios que dice yo sé lo que deseo, yo sé lo que he pedido, pero confío en que si Dios lo hace diferente o lo hace en otro tiempo, o me da algo mejor de lo que pedí, será porque su sabiduría es mayor que la mía. ¿Ves la diferencia? Las expectativas te hacen víctima cuando las cosas no salen como planeaste. La esperanza te mantiene en paz porque sabes que Dios está en control y que todo obra para bien de los que le aman. Yo he visto a tantas personas destruir su fe porque Dios no cumplió sus expectativas específicas, oraron por algo concreto, pusieron fecha límite, determinaron exactamente cómo debía suceder, y cuando no ocurrió de esa manera, se llenaron de amargura y dejaron de creer. Y eso es trágico porque tal vez Dios estaba respondiendo su oración, pero de una manera diferente, y ellos estaban tan enfocados en su plan que no pudieron ver el plan de Dios. Es como el hombre que está en el techo de su casa durante una inundación y llega un bote a rescatarlo, pero él dice, no, gracias, estoy esperando que Dios me salve. Luego llega un helicóptero y él dice lo mismo y finalmente se ahoga. Y al llegar al cielo le pregunta a Dios, ¿por qué no me salvaste? Y Dios le responde, te mandé un bote y un helicóptero, ¿qué más querías? Muchas veces Dios está respondiendo nuestras oraciones, pero no de la forma que esperábamos, y por eso no lo reconocemos. Muchas veces la puerta que necesitabas está delante de ti, pero no la ves porque estabas esperando una puerta diferente. Así que suelta tus expectativas rígidas, mantén tu esperanza viva, aférrate a las promesas de Dios, pero dale libertad para cumplirlas como Él considere mejor, y verás que cuando dejas de controlar y empiezas a confiar,
Cuando dejas de manipular y empiezas a rendirte, las respuestas llegan de maneras que nunca imaginaste, más hermosas y perfectas de lo que hubieras diseñado. Y quiero que escribas en los comentarios ahora mismo si hay alguna expectativa que necesitas soltar, si hay algún plan específico que has estado tratando de forzar y que necesitas poner en las manos de Dios, porque el simple acto de escribirlo y declararlo es un acto de rendición que libera el poder de Dios para obrar de maneras sobrenaturales en tu situación. Déjame contarte ahora algo que pasó en nuestro ministerio hace algunos años que ilustra perfectamente este principio. Teníamos la visión de comprar un edificio para la iglesia. Llevábamos años reuniéndonos en lugares rentados y soñábamos con tener un espacio propio y teníamos en mente un edificio específico que parecía perfecto para nuestras necesidades. Oramos, ayunamos, hicimos ofertas, pero una y otra vez las puertas se cerraron. Y yo no entendía por qué, si nuestras intenciones eran puras y nuestro deseo era genuino de tener un lugar donde más personas pudieran conocer a Cristo. Pasaron meses y finalmente decidí soltar esa expectativa específica y oré diciendo: Señor, yo te entrego este deseo. Si ese edificio es tu voluntad, abre la puerta. Si no lo es, ciérrala completamente. Y muéstranos tu plan. Y literalmente días después de esa oración, alguien nos contactó ofreciéndonos un edificio que ni siquiera estaba en el mercado, un lugar mucho más grande y mejor ubicado que el que habíamos estado persiguiendo. Y cuando vi los números me di cuenta de que el precio era mejor y las condiciones más favorables que lo que habíamos estado intentando conseguir. ¿Sabés qué había pasado? Que yo estaba tan enfocado en mi plan que no podía ver el plan de Dios, estaba tan aferrado a mi expectativa que no tenía espacio para recibir algo mejor. Y esto es exactamente lo que quiero que entiendas hoy. Dios tiene cosas preparadas para ti que son mucho mejores de lo que tú has imaginado. En Efesios 3:20 dice que Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Muchísimo más, no un poquito más, no apenas lo suficiente, muchísimo más. Pero para recibir ese muchísimo más, tienes que dejar de limitar a Dios con tus expectativas pequeñas. Tienes que ampliar tu visión, tienes que creer que Él es capaz de sorprenderte, tienes que confiar en que sus caminos son más altos que tus caminos y sus pensamientos más altos que tus pensamientos. Y cuando vives con esa mentalidad, cuando oras con esa fe, cuando esperas con esa esperanza, tu vida se convierte en una aventura constante de ver a Dios hacer lo imposible, de experimentar milagros que superan tus sueños más salvajes, de recibir bendiciones que ni siquiera sabías que necesitabas. Ahora quiero hablar de algo que muchas veces nos impide ver nuestros deseos cumplidos, y es el tema del perdón y la amargura, porque puedes estar haciendo todo lo demás bien, puedes estar orando con fe, trabajando con diligencia, sembrando con generosidad, pero si hay falta de perdón en tu corazón, si hay raíces de amargura creciendo en tu alma, todo eso bloqueará el fluir de las bendiciones de Dios en tu vida. En Marcos 11:25 Jesús dice algo radical: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Te das cuenta de la condición aquí? El perdón que recibimos está conectado con el perdón que damos. Y cuando no perdonamos, cuando guardamos resentimiento, cuando alimentamos el deseo de venganza, creamos un cortocircuito espiritual que interrumpe nuestra comunión con Dios y por lo tanto interrumpe el fluir de sus bendiciones hacia nosotros. Y no me malentiendas, no estoy diciendo que perdonar es fácil, no estoy minimizando el dolor que alguien te causó, no estoy diciendo que debes permitir que te sigan lastimando. Lo que estoy diciendo es que la falta de perdón te lastima más a ti que a la persona que te hirió. Porque cuando no perdonas te conviertes en prisionero de tu propio resentimiento, cargas cadenas que nadie más puede ver pero que pesan más cada día. Vives atado al pasado en lugar de caminar libre hacia el futuro que Dios tiene para ti. El perdón no es decir lo que me hiciste no dolió. El perdón es decir lo que me hiciste dolió profundamente, pero yo decido soltar la deuda y poner esta situación en las manos de Dios. Yo decido liberarte para que Dios sea el juez
y yo pueda ser libre. Y cuando haces eso, cuando perdonas no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces ser libre, algo sobrenatural sucede. Las bendiciones que estaban detenidas comienzan a fluir, las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse, los deseos que parecían imposibles comienzan a hacerse realidad. He aconsejado a innumerables personas a lo largo de los años que estaban batallando con situaciones estancadas en sus vidas, finanzas que no prosperaban, relaciones que no mejoraban, salud que no se restauraba. Y cuando profundizábamos en la conversación, casi siempre encontrábamos raíces de falta de perdón, alguien que les había traicionado, un padre que les había abandonado, un cónyuge que les había sido infiel, un amigo que les había defraudado, y esa herida no sanada se había convertido en un ancla que los mantenía atados al puerto cuando Dios quería que navegaran hacia nuevos horizontes. Y te voy a decir lo que les digo a ellos. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, hazlo hoy. No esperes a sentirte listo porque nunca te vas a sentir listo. No esperes a que la otra persona pida perdón porque tal vez nunca lo haga. No esperes a que el dolor desaparezca porque el dolor solo desaparece cuando perdonas. Hazlo como un acto de obediencia a Dios. Hazlo como un acto de amor propio. Hazlo como una declaración de que tú estás listo para recibir todo lo que Dios tiene preparado para tu futuro. Y no vas a permitir que las heridas del pasado te lo roben. Quiero que te detengas ahora mismo y hagas algo poderoso. Quiero que pienses en esa persona que necesitas perdonar. Tal vez es alguien que te lastimó hace años, tal vez es alguien que te hirió recientemente, tal vez incluso eres tú mismo porque te culpas por decisiones pasadas. Y quiero que escribas en los comentarios una simple declaración: hoy decido perdonar. No tienes que decir a quién ni qué pasó, solo esa declaración, porque cuando la escribes estás haciendo un compromiso público con Dios y contigo mismo de soltar eso que te ha tenido atado. Y te prometo que cuando lo hagas sentirás algo moverse en el mundo espiritual, sentirás un peso que se levanta, sentirás una libertad que no has experimentado en mucho tiempo. Y ahora quiero hablarte de la importancia de la comunidad en ver tus deseos cumplidos. Porque aunque tu relación con Dios es personal, nunca fue diseñada para ser privada. Fuimos creados para vivir en comunidad, para caminar juntos, para cargar las cargas los unos de los otros. Y cuando compartes tus sueños con personas de fe que te apoyan, cuando te rodeas de una comunidad que cree contigo y ora contigo, multiplicas exponencialmente el poder de tu fe. Eclesiastés 4, 9 y 10 dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro, ay del que cae y no tiene quien lo levante. Necesitas personas en tu vida que crean en tus sueños cuando tú dudas, que te recuerden las promesas de Dios cuando tú olvidas, que te impulsen hacia adelante cuando tú quieres rendirte, que celebren contigo cuando las bendiciones lleguen. Y por eso es tan importante que te conectes con una comunidad de fe, que no vivas tu cristianismo en aislamiento, que encuentres una iglesia donde puedas servir y ser servido, donde puedas dar y recibir, donde puedas ser vulnerable y encontrar apoyo. Y por eso también te estoy invitando a que escribas en los comentarios, porque esta no es solo una sección de comentarios de YouTube, esto es una comunidad de fe. Aquí hay personas que están creyendo por lo mismo que tú, que están pasando por situaciones similares a las tuyas, que pueden orar por ti, tú puedes orar por ellos. Y cuando nos unimos en fe, cuando declaramos juntos las promesas de Dios, cuando nos apoyamos mutuamente en el proceso, lo imposible se hace posible, porque Jesús dijo en Mateo 18:20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ahora déjame hablarte de algo que es esencial para ver tus deseos cumplidos: la importancia de la gratitud. Porque la gratitud no es solo ser educado con Dios, dándole las gracias por lo que ya tienes. La gratitud es una fuerza espiritual que abre puertas, que multiplica bendiciones, que te posiciona para recibir más. En Filipenses 4, 6 y 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nota que dice: denle gracias no después de recibir, sino mientras están presentando sus peticiones. Gracias en medio de la espera,
Gracias antes de ver la respuesta. Gracias por lo que ya tienen mientras esperan lo que han pedido. ¿Y sabes por qué la gratitud es tan poderosa? Porque la gratitud es fe en acción. Es decirle a Dios, yo confío tanto en que tú vas a responder mi oración, que ya te estoy dando gracias antes de verlo. Es una declaración de certeza, es una expresión de confianza absoluta en su fidelidad. Y además, la gratitud cambia tu enfoque. Cuando vives agradecido, dejas de ver lo que te falta y empiezas a ver lo que ya tienes, dejas de quejarte por lo que no ha llegado y empiezas a celebrar lo que Dios ya hizo, y eso transforma tu actitud, tu energía, tu perspectiva. Y esa transformación interior crea las condiciones para que más bendiciones fluyan hacia ti. Es como un jardín. Si solo te enfocas en las áreas secas y te quejas de lo que no está creciendo, vas a vivir frustrado. Pero si agradeces por las plantas que ya están floreciendo, si celebras cada brote nuevo, si reconoces la bondad de Dios en lo que ya tienes, tu jardín se multiplicará. Así que empieza cada día dando gracias. Antes de pedirle a Dios algo nuevo, agradécele por lo que ya te dio. Agradécele por la vida que tienes, por la salud que disfrutas, por la familia que te rodea, por las oportunidades que has tenido, por las crisis de las que te sacó, por las puertas que se cerraron y te protegieron de lo que no era para ti, por todo lo bueno y hasta por lo difícil que te hizo crecer. Y cuando ores por tus deseos, mezcla tus peticiones con gratitud. Señor, te pido esto y te agradezco de antemano porque sé que tú eres fiel, sé que tú escuchaste mi oración, sé que en tu tiempo perfecto me responderás. Esa es la oración que mueve el corazón de Dios, esa es la fe que Él honra, esa es la actitud que multiplica las bendiciones. Ahora quiero llevarte al cierre de este mensaje con algo que necesitas grabar en lo más profundo de tu ser, algo que puede cambiar radicalmente tu forma de vivir, de soñar y de esperar en Dios, y es esto. Tus deseos no son casuales. Tus sueños no son accidentales. Esos anhelos profundos que llevas en el corazón fueron puestos ahí por Dios mismo. Él te creó con esos deseos, porque tiene la intención de cumplirlos. No todos de inmediato, no todos exactamente como los imaginas, pero todos en su tiempo perfecto y de la manera que más te beneficie. El Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y esto no es una fórmula mágica, esto es una promesa de relación, cuando tu mayor deleite está en conocer a Dios, en amarlo, en caminar con Él. Cuando tu satisfacción viene de su presencia y no de lo que Él puede darte, entonces tus deseos se alinean con los suyos y lo que pides es exactamente lo que Él quiere darte. Así que te invito a vivir de esta manera. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Pon tu relación con Él por encima de cualquier deseo humano. Haz de su palabra tu guía diaria, de su presencia tu refugio constante, de su voluntad tu prioridad absoluta, y mientras haces eso, verás cómo esos deseos que llevas en el corazón comienzan a hacerse realidad uno por uno, no porque lo merecías, no porque fuiste perfecto, sino porque Dios es un Padre bueno que se deleita en bendecir a sus hijos, porque Él es fiel a sus promesas, porque su amor por ti es incondicional e inquebrantable, porque desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un plan para tu vida, y ese plan incluye cumplir los sueños que Él mismo sembró en tu corazón. Y ahora quiero darte un reto práctico de 30 días que va a transformar tu vida si lo haces con fe y consistencia. Durante los próximos 30 días quiero que hagas esto. Cada mañana al despertar, antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en tus problemas, antes de empezar tu rutina, dedica 10 minutos para hacer 3 cosas. Primero, da gracias a Dios por 3 bendiciones específicas que ya tienes en tu vida. Pueden ser cosas grandes o pequeñas. Lo importante es que cultives un corazón agradecido. Segundo, lee un salmo completo o un capítulo de Proverbios para llenar tu mente con la palabra de Dios. Tercero, declara en voz alta tu deseo más profundo, pero añade siempre para tu gloria, Señor, y en tu tiempo perfecto. Hazlo con fe, hazlo con expectativa.
hazlo creyendo que Dios está escuchando y está obrando. Y al final de cada semana, durante estos 30 días, regresa a los comentarios de este video y escribe una frase que resuma lo que Dios te habló esa semana. Puede ser un versículo que te impactó, una revelación que recibiste, un cambio que notaste en tu perspectiva, un testimonio de algo pequeño o grande que sucedió. Porque cuando documentas el proceso, cuando escribes lo que Dios está haciendo, cuando compartes tus victorias con esta comunidad de fe, estás creando un memorial de la fidelidad de Dios que te servirá en los momentos difíciles y que inspirará a otros que están pasando por situaciones similares. Y quiero que sepas que no estás solo en este proceso. Hay miles de personas viendo este mensaje que también están esperando que sus deseos se hagan realidad, que también están creyendo por milagros, que también han pasado por temporadas de frustración y duda. Y el hecho de que llegaste hasta aquí, el hecho de que dedicaste este tiempo para escuchar este mensaje completo, ya es una señal de que algo está cambiando en tu vida, de que tu fe se está fortaleciendo, de que tu esperanza se está renovando, de que tu relación con Dios se está profundizando. Así que antes de que te vayas, quiero que hagas 3 cosas más. Primero, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque cada semana estamos compartiendo mensajes que van a edificar tu fe, fortalecer tu carácter y ayudarte a caminar en el propósito de Dios. Segundo, dale like a este video para que el algoritmo lo muestre a más personas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y fe. Tercero, y más importante, comparte este video con alguien que necesite ser recordado de que Dios no se ha olvidado de sus sueños, con alguien que está a punto de rendirse, con alguien que necesita un impulso de fe para seguir creyendo, porque cuando tú bendices a otros compartiendo un mensaje que te bendijo, estás sembrando una semilla que Dios va a multiplicar en tu propia vida. Y ahora escríbeme en los comentarios tu declaración de fe. No importa qué tan grande o pequeño sea tu deseo, no importa cuánto tiempo has estado esperando, no importa cuántas veces has dudado o has querido rendirte, escribe tu declaración con fe. Yo creo que mis deseos se harán realidad en el tiempo perfecto de Dios, o escribe específicamente ese sueño que llevas en el corazón, esa petición que has hecho en secreto, esa esperanza que casi habías perdido. Escríbelo, porque el simple acto de declararlo es un acto de fe que mueve montañas, que abre puertas, que activa el poder de Dios en tu situación. Y quiero dejarte con esta última verdad que necesitas abrazar con todo tu corazón. Lo que deseas se hará realidad no porque seas perfecto, no porque nunca hayas fallado, no porque lo merezcas, sino porque Dios es bueno, porque Él es fiel, porque te ama con un amor incondicional, porque cuando Él pone un sueño en tu corazón es porque tiene la intención de cumplirlo, y aunque el proceso sea largo, aunque la espera sea dolorosa, aunque haya momentos en que quieras rendirte, si permaneces en Él, si mantienes tu fe viva, si sigues creyendo contra toda evidencia contraria, verás la manifestación de lo que has estado esperando. Verás cómo lo imposible se hace posible. Verás cómo Dios hace muchísimo más de lo que pudiste pedir o imaginar. Y ese día, cuando lo que deseabas se haga realidad, vas a mirar hacia atrás y vas a entender por qué tuvo que ser de esa manera, por qué tuvo que tomar ese tiempo, por qué pasaste por ese proceso, y le darás gracias a Dios no solo por lo que te dio, sino por cómo te transformó mientras esperabas. Porque al final del día lo que Dios quiere darte no es solo el cumplimiento de tus deseos, sino algo mucho más valioso. Una relación profunda contigo, un carácter forjado en el fuego de la prueba, una fe inquebrantable que pueda sostener cualquier tormenta, una identidad tan sólida en Cristo que nada ni nadie pueda robar tu paz, tu gozo o tu seguridad. Y eso, hermano, eso, hermana, es lo que verdaderamente te hará libre, pleno y completo, no solo por un momento, sino por el resto de tu vida y por toda la eternidad. Dios te bendiga, mantén tu fe viva, sigue creyendo y prepárate para ver cómo tus deseos se hacen realidad en el nombre poderoso de Jesús.